Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Amén. Primera de Pedro, amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Vemos, ¿cómo lo dice? Elegido, dice, según la presciencia. Y en este caso, presciencia quiere decir conocimiento de cosas futuras, según el significado, ¿no? Entonces, en este sentido nos habla la palabra que somos elegidos. El Señor ya sabe nuestro corazón, sabe el más allá, sabe si vamos a obedecer o no, conoce prácticamente todo. Pero sí quería destacar una palabra aquí mismo que dice: somos elegidos. Y en este sentido todos somos elegidos según el camino del Señor, ¿no? Según el Señor, según la palabra. Pero Pablo también dice en el libro de Hechos, cuando se presenta al rey Agripa en capítulo 26, dice: obedecí a la visión y no fui rebelde. Cuando le decía el Señor: Pablo, Pablo, dura cosa te he de dar cosas contra mí. Y dice: ¿por qué me persigues? Y entonces dice: obedecí. Cuando él relata la conversión en el capítulo 26, va relatando y dice que obedeció a la visión. Entonces esa misma visión que obtuvo de parte del Señor cuando se le presentó, también lo que decantó en su liberación o en su salvación. Entonces el Señor nos va eligiendo a todos y Él no hace excepción de personas, pero como dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque esto depende de nuestra fe, de nuestra confianza, de volcarnos al Señor, y el Señor nos elige a todos, tanto para salvación, tanto como instrumento del Señor. No nos hace acepción de personas el Señor, pero nosotros muchas veces por nuestra incredulidad creemos que el Señor hace acepción de personas, que no nos levanta, que no se acuerda de nosotros, pero acá por la palabra mismo nos vamos a dar cuenta que no es así. Hechos 26:15, vamos ahí a la visión de Pablo. Hechos 26:15. Dice así la palabra, Hechos 26:15, amén. Dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vemos acá la palabra. Primeramente, cómo se le aparece, vemos el Señor a Pablo. Entonces, de alguna manera, a todos se nos aparece el Señor, tanto por palabra, tanto por visión. Él nos habla para acercarnos a su camino, para darnos el perdón de pecado, para ofrecernos la liberación. Y como dice acá la palabra en el 26:16, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Vemos, ministro, ministración. Y el Señor nos elige a todos, como digo, pero para eso tiene que haber una rendición. Y Pablo le dijo, Pablo, cuando él relata la conversión, ¿quién eres tú? Y dice que obedeció a la visión y no fue rebelde. Y vamos a leer un poquito más abajo, como dice acá 26:19, dice: no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, para que el Señor justamente nos elija, también digo, como instrumento para ser usado, tiene que haber
una rendición, una consagración. Y cuando hablo de rendición, hablo de pedir perdón de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras maneras, de nuestra forma de vivir, de pensar, para que nos encamine Él, según la palabra, para que nos pueda manipular, manejar Él, y para que pueda usar nuestra vida. Dice acá, vuelvo otra vez al 16, dice, para esto mismo te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro de aquellas cosas que has visto. En 1 de Pedro nos dice algo parecido, 1 de Pedro 2:9, mirá lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, ahora lo dice, elegidos, escogidos, vemos, en otro lado dice, a la esposa escogida, o a la elegida, como dice también, cuando tocamos allá en 1 de Pedro 5:13, creo que estaba, a la esposa elegida. Y en este caso vemos acá la palabra, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, dice, real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nos escoge para anunciar, para predicar la palabra, para llevar el mensaje. Pero para esto, como digo, tiene que haber una rendición. El Señor nos habla, el Señor nos llama al arrepentimiento, el Señor nos escoge como instrumento, el Señor nos señala para salvación, pero también para llevar como ministro la palabra, para anunciar las virtudes, dice, los regalos, los poderes, la liberación de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Entonces, nos hace pasar de estado de tinieblas a la luz. Y eso es mismo lo que tenemos que anunciar. Pero cuando hay rendición, vamos a anunciarlo. Cuando hay transformación, vamos a anunciarlo. Porque ¿de qué vamos a hablar? Vamos a contar nuestros testimonios. Si el Señor hace la obra, eso es lo que justamente vamos a hablar, porque estamos llenos de la presencia del Señor. ¿Cuándo qué? Cuando somos libres. Estamos llenos de palabras cuando somos libres, cuando sentimos la presencia del Señor, cuando escudriñamos las Escrituras, Él nos llena de su palabra, de su poder. Y la palabra, las Escrituras, como tienen poder, es lo que van a quebrantar nuestra alma. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para que podamos tomar la cruz, para darnos discernimiento de cómo actúa Satanás, para sentir la paz, porque es poder justamente la palabra, para quebrantarnos, para persuadirnos, para convencernos, y para que haga la obra en nosotros y sintamos esa liberación, ese descanso. Y dice en 26, 18 y 19, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Vemos, para que les abra los ojos. Y en este sentido, hermano, nosotros tenemos un poco de palabra, un poco de visión, un poco de testimonio, para abrirle los ojos a otros. Pero si yo mismo muchas veces no quiero abrir, vos mismo no querés abrir, esos ojos, no permitís que el Señor te dé visión a través de la palabra, que no te convence de pecado a través de la palabra, que no te dé ese conocimiento a través de la palabra, que no te quebrante a través de la oración, entonces estás ciego, como dice la palabra, muerto en delitos y pecados, como dice nuestra expresión. Y así mismo es el estado del creyente, hermano, cuando está en ceguera, pero nos quiere abrir los ojos para ver primeramente nuestro estado y después poder abrir los ojos de otros para que puedan ver la luz, esa luz que vemos. Y esa luz significa el poder de la liberación, el descanso, la paz, la alegría, que podamos sentir eso en nuestra vida y para que podamos anunciar a otros también que el descanso está en su presencia, que Él es la misma esencia de paz, de gozo. Por eso cuando tocaba, perdón, voy a bajar un poquito porque está bastante alto, cuando tocaba la semana pasada sobre el que el Señor se presenta y Él saluda, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, Él se presenta, paz a vosotros. Entonces, en ese sentido, cuando hay comunión con el Señor, cuando hay una aparición, cuando lo vemos, porque ese saludo significa presentación, comunión del Señor. Entonces, en ese sentido, lo que trae la paz. Y así también, cuando tenemos esa comunión con el Señor nosotros, cuando nos habla, cuando nos saluda, cuando hay ese establecer esa relación con el Señor, lo que primero produce es la paz, el descanso, la liberación para nuestra alma. Y dice acá 26, 19, por lo cual no fui rebelde. Entonces, ahí es cuando
por medio de la palabra, tenemos que meditar. ¿Soy rebelde a la visión? ¿Te ha mostrado la visión? ¿Se te ha presentado? ¿Se te aparece en visión o tanto en palabra? ¿Y pones por obra la palabra? Pedís perdón. Vas confesando tu rebeldía para poder obedecer a la visión, al trabajo que Dios te da, al conocimiento, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. La liberación. Ahora dice en Jeremías 1:4, vamos a ir de a poquito llegando al conocimiento de la palabra. Jeremías 1:4, el Señor nos conoce, el Señor nos elige, el Señor sabe el más allá, las decisiones que vamos a tomar. El Señor nos da oportunidad a todo en cuestión. Unos van a traicionar como Judas, unos van a creer y otros no van a creer, porque sabía también en uno de los versículos que toqué ayer, quiénes le iban, quiénes no creían y quién le iba a entregar. Y en este sentido el Señor sabe el más allá, conoce el acontecimiento de las cosas futuras, pero a todos es anunciado la palabra, llega la oportunidad de escuchar de la liberación de este Dios para que también acepte y para que también sea libre. Y después queda en cada uno, hermano, la decisión de pedir perdón, de confesar el pecado para que sea libre. No hay excepción de personas, digo. No hay predestinación, digo. El Señor da oportunidad a todo. El Señor le da oportunidad a todo. Muchas veces, bueno, en un tiempo atrás, siempre se decía, se comentaba, ¿no? Hace mucho tiempo, y digo, 10 años para atrás, esto lo tocaba mi mamá en una prédica, que decía, a los hijos le pone porque tiene afecto para predicar. Y yo me preguntaba en ese sentido, había muy pocos instrumentos, pero primeramente, muy pocos que querían predicar la palabra. Por supuesto, van a poner a los que medianamente se van rindiendo, medianamente van teniendo el conocimiento, están predispuestos para predicar. No había otras personas que se dedicaban al estudio de la palabra, a escuchar la palabra, a tener formación de la palabra y a querer cumplir el servicio de la predicación. Entonces, ¿a quién van a poner? Entonces, en ese sentido, nos elegía a nosotros como hijos, pero porque había una mínima decisión o una mínima rendición. Ahora, en Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos, el Señor ya conoce quién va a servir, quién va a predicar, quién va a llevar la palabra. Pero el Señor, vemos acá la palabra, eligió un instrumento, y como dice acá en el 1:6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Vemos las excusas, y no hay excusa ante el Señor. Cuando dice, soy niño, lo que en realidad va para nosotros es que tenemos que decir, o que decimos, no sé la palabra, no tengo formación. A ver, Dios da el conocimiento. Y como dice la palabra del Señor, nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios la competencia, porque nos hace ministro competente de un nuevo pacto. Eso dice en 2 Corintios, capítulo 3, verso 5. No es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que la competencia o la capacidad proviene de Dios. Entonces, ¿quién es el que te forma? Porque todos somos niños. Todos en alguna cuestión todavía tenemos ignorancia en la palabra. Todos en alguna cuestión todavía tenemos que formarnos. Todos tenemos un principio. Todos comenzamos. Y yo, como siempre cuento, cuando comencé era muy criticado porque decía, quiere ser como Noemí, quiere predicar como Noemí, quiere hacerse que sabe, decían muchos, y con razón, ¿no? Porque yo recién comenzaba, trataba de imitarla a mi mamá, es así, pero hubo un principio que reconocí que no tenía conocimiento para ser formado, para ser instruido por la palabra. Entonces, en ese sentido, todos tenemos un principio y somos niños, pero es bueno reconocer la niñez, el que nada sabemos, el que la capacidad va a provenir de Él, que Él nos va a dar ese conocimiento, esa sabiduría,
esa formación, pero ya no se elige, no señala y mira quién va a servir tal vez en el futuro de esos niños. Tal vez uno está jugando, pero el día de mañana puede ser el predicador de este lugar, el que va a llevar el mensaje, el que va a anunciar las virtudes de la palabra del Señor. Vemos el camino. Hoy está jugando, mañana puede estar predicando. ¿Quién sabe? El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y como dice así la palabra, 1:7. Y me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. No digas soy niño. Esa es la excusa. Pero ¿qué pasa? Uno dice, no tengo conocimiento. Yo soy niño. ¿Qué dice la palabra en Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Dios va a dar abundantemente y sin reproche. Va a dar abundantemente. Lo que pasa es que a veces no hay esos pedidos. Pedimos cosas materiales, vanidades muchas veces. Y la sabiduría, como dice la palabra, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Primeramente el conocimiento del Señor, el discernimiento en cuanto a la palabra. Digo, Hechos 10:34, ¿qué nos dice? 10:34 de Hechos, vemos que dice Pedro acá. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hace acepción de personas? ¿Por qué le da un conocimiento a uno y a otro no? ¿Será que esa es la voluntad del Señor? Si dice, pídala, Dios te va a dar. Y si vos te pones, y si vos lees, y si vos reconoces tu necedad, y le pedís conocimiento, cuando ya hay una dedicación, ¿qué te va a dar? El conocimiento, el Señor. No se va a negar a darte conocimiento. No se va a negar a darte la sabiduría, el discernimiento, para que pueda explayar la palabra, para que pueda usar la palabra con propiedad, con conocimiento, con sabiduría, con poder, con discernimiento, con doctrina. Vemos acá la palabra, dice, no hace acepción de personas, dice acá la palabra. Y dice, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y vemos acá la palabra. Acá está dividiendo el estado de los gentiles y el estado de los judíos. Pero dice, no hace excepción de personas. Esto comprendió Pedro. Acá, cuando estaba hablando, era porque estaba escuchando de la boca del centurión, que le relataba, Cornelio, el centurión, cómo Dios le había mostrado una visión. Dice, ve y haz llamar a Pedro. Entonces Pedro viene y Pedro sabe y Pedro discierne que no hace excepción de personas, porque esta era una persona gentil. Y a los gentiles se los llamaban, según los judíos, Goyim, que quiere decir pueblo o nación. Se le denominaba así, como diciendo los otros pueblos, pero se le usaba en un tono un poco despectivo, diciendo son ignorantes, nación pagana. En ese sentido lo hablaba. Y dice así también la palabra 1:9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Volviendo a Jeremías 1:9. Extendió mi mano Jehová y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mi palabra en tu boca. Y vemos que el Señor pone y también quiere darle el conocimiento a cada uno. He puesto mi palabra en tu boca. Ahora nos preguntamos, ¿cómo pone la palabra en nuestra boca? Bueno, Efesios 3:4 dice algo de esto. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La única forma que pone palabra, ¿cómo es? Es leyendo. Entonces tiene que haber una dedicación, tiene que haber un tiempo. Uno se tiene que sentar a escudriñar la palabra. Sentar, digo, puedes leer parado, lógico.
puede leer acostado, pero sí un tiempo de dedicación a la palabra. Entonces, leyendo lo cual podéis entender. El entendimiento llega por la lectura, que te da el conocimiento del Señor, porque hay una búsqueda. Y dice así: ¿cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo? Mi conocimiento. Entonces, Pablo tenía un discernimiento y le dice acá a los efesios: ustedes van a conocer, ustedes se van a dar cuenta a través de leer. Este misterio se le va a abrir el entendimiento cuando hay una dedicación, cuando hay una lectura. Entonces no hay excusa. No podemos decir no somos niños, somos niños. No podemos decir a nosotros no nos eligió, eligió a tal para tener conocimiento. Eligió a tal persona para que se le abra, para que predique, para que sea pastor, pastora, para que sea ministro. Ese es el espíritu de engaño, porque eso te aleja del conocimiento, y cuando nos aleja del conocimiento, lo que produce es ignorancia. Y cuando hay ignorancia, lo que produce es falta de bendición, vacío espiritual, tormento, opresiones, y ahí viene la desesperación. Una persona que no sabe resolver el problema es una persona que se desespera, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es así? Y toma decisiones apresuradas. Una persona porque está en ignorancia. Yo recuerdo, yo no soy, digamos, una persona que maneja fácilmente el teléfono como hoy lo manejan los jóvenes. Los jóvenes los tocan y nos dan vuelta al teléfono. Entonces a mí me costaba, cuando entré el primer día a mi trabajo tenía que manejar el teléfono. Y yo me desesperaba ante cada cosa inconveniente que se me planteaba. Entonces me desesperaba, ¿por qué? Porque no tenía el conocimiento. Y así también es lo mismo con la palabra. Cuando no hay conocimiento, hay ignorancia. Y la ignorancia lleva a la desesperación. Entonces así, hermano, tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que formar, preparar por la palabra. Cuando llegan esos momentos difíciles, sabemos cómo combatir. Pablo dice: no ignoramos las maquinaciones del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Y no es para elegidos, hermano. No es para una persona. El Señor nos da entendimiento, o nos quiere dar entendimiento a todos. Todos somos elegidos. El que no le dedica el tiempo a la lectura no va a tener nunca conocimiento. Entonces, la misma palabra te lo está diciendo. La misma palabra, leyendo lo cual podéis entender. No entiendo, no hay interés. No entiendo, hay incredulidad. No entiendo, no le dedicas el tiempo. No entiendo, son excusas. Soy niño, son excusas. Todos tuvimos un principio. Todos tenemos un principio. Yo leía, cuando pasaba a explicar, mi mamá me hacía pasar a explicar lo que había entendido. No había una dedicación en mí. Y yo subía 1 minuto, 30 segundos y me bajaba. No sabía decir otra cosa que lo que explicó ella. Yo entendí esto. Lo que dijo mi mamá fue esto. Y me bajaba. Hubo un principio, hubo una niñez, pero después tuvo que haber una lectura, una preparación, un escuchar, una dedicación, un tiempo. Y ahí el Señor, digamos que nos va a elegir también como instrumento. Para elegirnos como instrumento, tiene que haber una capacitación. Eso lo declara la palabra del Señor. Somos todos elegidos, todos señalados, todos llamados como entre judíos y gentiles. Pero pocos los escogidos, porque pocos fueron los que creyeron. Ahora, en este sentido, cuando nos va a usar como instrumento, el Señor quiere que todos también seamos usados. Pero ¿qué pasa? Hay instrumentos que se preparan e instrumentos que no, o personas que no. Entonces no pueden ser usadas. Y dice así la palabra del Señor también. Mateo, lo que dije hoy, Mateo 22:14, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y acá eran convidados a una boda. Y dice que uno no estaba vestido de ropas de boda. Y le dice: ¿qué haces acá? Ahí está mostrando la figura. ¿Qué haces aquí? Si no estás vestido como un convidado a la boda.
Y dice, echadle. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el 22:14 lo aclara, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ahí muestra el estado de los judíos. Hubo gente que creyó, que pudo entrar a la boda, a esa comunión, a ese casamiento, a esa fiesta, y gente que no. Y los que no entran, o los que son echados, es por la incredulidad, es lo que impide que seas escogido. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los que entran a la fiesta. ¿Por qué no elige el Señor? Es por causa de la incredulidad. En ese sentido habla de salvación, pero nos escoge a nosotros para estar en la fiesta, para estar nuestra alma en un descanso. Y ahí tenemos que meditar, Señor, puede ser mi condición. ¿Por qué no siento la alegría? ¿Por qué no estoy en comunión? ¿Por qué no estoy en la fiesta? Es por la incredulidad. Y después viene, como dice, el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? El tormento, el sufrimiento, la opresión. Porque si no estamos en la fiesta, si no estamos en la alegría, ¿dónde vamos a estar? En el tormento. Y dice así la palabra también, Hechos 15:7. Hechos 15:7, Dios conoce los corazones, dice, y dice acá la palabra, 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos. Esto está hablando entre gentiles y judíos. Y vemos que relata esto Pedro. Dice, no hay ninguna diferencia. El Señor hizo entre nosotros y entre ellos. Y dice, purificando por la fe sus corazones. Y acá es cuando entra Hechos 10:28. Mirá lo que dice. Cuando se encuentra con el centurión, ¿qué dice? 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo. Vemos acá la palabra, la visión, cuando vio la del lienzo. A ningún hombre llame inmundo, o como expliqué hoy, goyín, en un tono despectivo. En un tono que dice, nación ignorante, nación despreciable. A los no judíos utilizaban esta palabra y como vemos que dice, cuán abominable es. Los judíos lo hacían, pero Dios no hace excepción de personas. Dios lo tiene en el plan de salvación. Y así, hermano, a cada uno nos elige Dios para que recibamos la palabra, para que recibamos la liberación. Y como dice, escogió Dios que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Creyesen. Escogió Dios por medio de mí, dice Pedro. Y Pedro, ¿cómo era? Un hombre tosco en palabra, vulgo, que no tenía letra, un hombre sin letras. Y vemos cómo lo escogió, como instrumento de Dios. Y sabemos, un poquito, ¿no? Formándonos en el estudio, que los escribas, los fariseos eran hombres con entendimiento, con letra, con lectura, sabían leer, tenían formación. La mayoría de los hombres no leían, el común no leían, recitaban de memoria, porque había ignorancia, no había formación. Y Pedro estaba en esa condición, pero el Señor igual lo escogió. El Señor igual lo usó. ¿Por qué? Porque vio la rendición de su alma. Entonces, recordando las palabras, mostrándole en visión, recitando esas palabras que había escuchado ya de parte del Señor, era lo que predicaba Pedro. Y así también, cuando se nos presenta, cuando el Señor nos instruye en palabra, es lo que vamos a transmitir. ¿Dónde está la liberación? Y nos escoge a todos, todos tenemos la oportunidad. Unos más, otros menos, pero tiene que haber, hermano, esa rendición. Y digo,
En mis principios, ¿sabe la vergüenza que yo tenía para pasar acá? Yo me ponía muy nervioso. Muchas veces por misericordia hablaba. Me tomaba el poder de Dios y hablaba sin parar. Pero cuando no sentía la presencia del Señor, me trababa todo. No era fácil para mí. El Señor me fue dando capacidad. Yo lo que predicaba era prácticamente todo lo que tenía anotado. No me venía ningún versículo más, no me podía salir, porque tenía muy poca información. Todavía era poco el conocimiento. Ahora recién es como que el Señor me usa, me trae versículos a memoria, aunque tengo la formación acá, pero me va añadiendo versículos. Así son los principios. Te hace temblar, te da vergüenza. Hay una persona que tiene capacidad, que tiene formación, entonces te sentís achicado muchas veces. En ese sentido pasan las primeras experiencias, pero después te va dando el conocimiento, la confianza, te va usando el Señor. Entonces eso es lo que te va dando mayor seguridad para poder expresar la palabra del Señor. Te va dando la experiencia que vas pasando, que vas conociendo, cómo actúa el poder de Dios. Entonces transmitís ya con seguridad la palabra. Transmitís porque te va dando la seguridad por el conocimiento. Y en esto te elige también el Señor para transmitir. Dice así la palabra del Señor también en Hechos 9:10. Como dice, nadie nació sabiendo, ¿no? El dicho dice eso, ¿no? Dice así la palabra, 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él ora. Vemos cómo se le presentó a Ananías el instrumento por cual tenía que ser libre Pablo, y dice, Saulo está orando, y esa oración es sinónimo de rendición, comunión con Dios. Él habla con Dios, él clama a Dios por ese conocimiento. Y vemos que dice acá, 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Eso dice en el 15. Pero versículos anteriores vemos que relata que Ananías se presentó, Ananías le oró, dice que se le cayeron como escamas de los ojos de Pablo y recuperó la vista. Vemos cómo actuó, cómo le dio esa visión a Pablo. Esa visión a Pablo. Y le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Vemos cómo lo eligió. Aún siendo perseguidor de la iglesia, como relata acá la conversión, cómo era un instrumento en oposición, que se perseguía a los instrumentos de Dios, los llevaba a la cárcel, los azotaba, pero el Señor no hace excepción de persona. El Señor no miró porque sabía la rendición, el corazón. Y vemos que estaba ciego Pablo, pero cómo a través de Ananías recupera la vista. Y dice así la palabra del Señor. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, si nosotros vemos en Hechos 26, Pablo relata su conversión ante Agripa, el rey. Rey Agripa, el gobernador Festo. Vemos también delante de Berenice, también personas de influencia, hermano. Personas de influencia, como decía mi mamá, de alto rango, que están arriba, de eminencia, personas que gobernaban, personas con autoridad, con poder natural. Y dice en el 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¿Quién? Pablo.
diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos cómo sabía esa rendición. Instrumento escogido me es este. Entonces a cada uno nos quiere sacar la ceguera como a Pablo. A cada uno nos quiere dar el conocimiento. Con cada uno quiere hacer la obra. El que comienza la obra también la quiere terminar. Él quiere dar esa formación. No hace excepción de personas. Quieren que todos tengan el conocimiento. Que todos puedan predicar de este Cristo. Que todos puedan llevar el nombre de Jesús. No hay excusa, hermano. No sé, no hay excusa. No digas soy niño, porque para todo lo que te mande vas a tener que obedecer. Todo lo que te mande dirás, y para eso tiene que haber una obediencia. En el sentido de escuchar la palabra, de humillación, de rendirse, de pedir perdón, de confesar que tenemos sabiduría de hombre y que nos tiene que acomodar el conocimiento del Señor a nosotros, acomodando lo espiritual a los espirituales. Si vos entras en comunión con Dios, si vos te rendís, si vos pedís perdón, si vos haces la voluntad del Señor, si le dedicás el tiempo, de tantas maneras lo podemos expresar, justamente el conocimiento va a estar ahí. Nos va a abrir la mente para poder entender de esta esencia, de este poder. Dice así la palabra en Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice la palabra. Para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vemos, primeramente tenemos que entender. En el camino no va a ser fácil, Satanás se va a oponer. Y acá se lo oponía el poder satánico. ¿A quién? A Pablo. Mediante esa lucha lo que quería es hacerle callar. Pero Pablo predicaba. Pablo predicaba y entendió que va a tener lucha, conflicto en este camino, pero las cosas que le han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Entonces el Señor permitió, muchas veces no entendemos eso también, que la lucha pensamos que siempre es castigo. Y muchas veces viene la lucha porque hay oposición del enemigo y el Señor quiere que a través de esa experiencia, a través de esa batalla, justamente presente el Evangelio. Vemos que estaba acá en el pretorio, dice, que fueron conocidas. Mis prisiones, dice. Ahora, ¿a qué se llamaba pretorio? Pretorio se llamaba entre los romanos a la tienda del general del ejército. También, por extensión, se llamaba la residencia del gobernador y que vivían acuartelados ahí todos los soldados. Entonces, se manifestó ahí el Evangelio. Vemos que Pablo predicaba a reyes, a judíos, a no judíos y personas de influencia. Entonces, ¿qué impide, hermano, que nosotros estemos predicando la palabra? Muchas veces nos avergonzamos de las luchas que estamos pasando, que un hijo de Dios no puede estar así. Son parte del camino. Nosotros tenemos que luchar contra ese espíritu de fracaso, ese espíritu que quiere hacer callar la palabra, que quiere provocar el abandono de los ministerios, el abandono del camino porque nos sentimos mal o porque tenemos una lucha momentánea o porque no tenemos todavía lo que queremos, pero el Señor va a dar esa liberación y a su tiempo va a hacer la obra. Ahora dice en Jueces capítulo 7 capítulo 7:5, dice así la palabra del Señor. Entonces llevó el pueblo a las aguas, o sea, este es Gedeón y de los 300, esto estamos relatando. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber,
también aparte. Y el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, fueron 300. Y todo el resto se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, cada uno a su lugar. Primeramente acá habla, ¿no? Cuando uno se confía, ustedes si lean los versículos anteriores, en la multitud del ejército, que Jehová nos salva por la multitud del ejército. Entonces, fue reduciendo el número para que la gloria no se lleve el hombre, sino Dios. Para que puedan tener discernimiento que Dios actuó y no tu fuerza, tu ejército, tu número lo hizo. Ahora, eso le dice a Gedeón. Vemos que estos 300 que usó el Señor, fueron los que lamieron el agua. ¿Qué nos enseña ahí? Como perros, dice que se pusieron. Justamente esta ilustración lo que recuerdan los judíos es cuando estuvieron en Egipto, y ellos observaban la costumbre de los egipcios. Tenían el río Nilo, y la imagen que les viene a la mente es cuando los perros salvajes en ese tiempo, los perros egipcios, lamían al costado del río Nilo. Pero en el río Nilo había cocodrilos. Entonces ellos cuando lamían, se acercaban con desconfianza, lamían rápido y salían. Lamían rápido y salían. Siempre estaban atentos a eso, es lo que voy. Siempre con temor, no se confiaban con su misma fuerza, o de ellos, porque estaban en desventaja contra el cocodrilo. Y en ese sentido, así también muestra a estas personas: el que lame es el que está atento, el que reconoce su temor, su incapacidad. Y con estos 300 es lo que vence la batalla Gedeón, vence a los madianitas. Entonces, Dios ahí está mostrando que nos escoge para pelear la buena batalla. Pero no nos tenemos que confiar, porque nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos capacita. Con las armas de Dios peleamos. Él es el que nos fortalece. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, mi incredulidad, mi cuerpo de pecado, mi dureza, mi incapacidad, entonces ahí es que se fortalece la vida de Cristo para destruir al enemigo. Y en Éxodo 18:24 también nos dice el consejo de Jetro a Moisés, que era su yerno. Y dice que cuando escuchó: escoge a hombre de virtud, porque vas a desfallecer. Le dice, y esto es un mandato de la palabra. Y esto se tiene que cumplir para todos nosotros. Todos nosotros. Que uno se tiene que guiar por la palabra. Y Moisés hacía todo el trabajo. Y al final lo iba a llevar a vaciarse, a desfallecer, a desmayar, a ser muerto, consumido. Y con él todo el pueblo atrás. Entonces le dice: escoge a varones de virtud para que puedan instruir al pueblo. Los asuntos difíciles los vas a manejar tú. Los asuntos fáciles los maneja el pueblo. Entonces, en ese sentido, dice 18:24, y oyó Moisés la voz de su suegro. Oyó, le hizo caso, creyó e hizo todo lo que le dijo. Punto por punto. Y dice: y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefe sobre el pueblo. Escogió varones de virtud. ¿Y a qué quería enseñar acá? Dios escoge varones. ¿Pero cómo tienen que ser? Varones de virtud, ¿qué quiere decir? Capacitados. Capacitados. No escoge a un neófito. ¿Neófito qué quiere decir? Nuevo, sin experiencia, que recién está teniendo conocimiento. No va a escoger a ese. Va a escoger a un varón capacitado.
Ahora dice en 2 Timoteo esto. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil para enseñar, para instruir. Esta parte lo voy a leer resumida. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Tiene que tener conocimiento de la palabra. Tiene que estar formado. Tiene que ser instruido. Entonces dice, escoge varones de virtud. El conocimiento tiene que estar. La formación tiene que estar. Y vemos acá como le dice, tiene que tener la escritura. Y toda la escritura, como dice acá, para instruir. ¿Qué se le va a dar al pueblo? ¿Cómo va a escoger? ¿Le va a levantar un neófito? ¿Alguien que no tenga conocimiento? ¿Alguien nuevo que recién está en el camino? No, porque tiene que direccionar un pueblo, tiene responsabilidades. Y en este sentido, dice, a fin de que el hombre, todo hombre, o que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente, por entero, todo el conocimiento, para toda buena obra. Entonces, diferentes necesidades, diferentes áreas, vas a poder dar la instrucción. Pero acá, como digo, Dios no escoge a todos, pero después depende de la rendición de cada uno. Tiene que haber una formación. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y conozcamos la verdad. Entonces, tiene que haber una dedicación. La palabra no viene por arte de magia como una varita mágica, hermano, que vamos a predicar acá y van a fluir palabras sin formación, sin lectura. La revelación siempre, hermano, siempre nos va a dar primeramente abajo. La revelación quiere decir conocimiento de algo oculto, que muchos de ustedes reconocen que tienen ignorancia y que les es oculto la sabiduría de Dios. Pero la palabra lo dice muy claro, leyendo lo cual podéis entender. Esa es la revelación. Esa es la revelación. Entonces el Señor nos va a enseñar por la palabra y nos escoge como instrumento, nos escoge en el camino, pero nosotros tenemos que pedir perdón para poder rendirnos y para ser usados y para que podamos ministrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Que el Señor les bendiga.